Vamos a comenzar con nuestras ponencias. Primeramente vamos a comenzar con Alejandro Rafael Bautista. Es arquitecto y maestro en arquitectura por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, con formación especializada en diseño arquitectónico y una trayectoria orientada a la investigación, el desarrollo de metodologías de diseño y la incorporación de herramientas digitales en la práctica arquitectónica. Su trabajo académico se centra en el estudio de los procesos de concepción y generación morfológica del objeto arquitectónico, particularmente en la aplicación del diseño paramétrico, el diseño generativo y la fabricación digital como estrategias para la innovación en el diseño. Ha presentado resultados de investigación en encuentros y coloquios académicos nacionales, abordando temas relacionados con la interdisciplinaridad del diseño arquitectónico y el impacto de las tecnologías digitales en los procesos de proyectación. Fue beneficiario de la beca CONACYT para la realización de estudios de posgrado y mantiene una formación continua en investigación científica, destacando su capacitación en escritura de artículos para revistas arbitradas impartida por la UNAM. Su experiencia profesional incluye colaboración en despachos de arquitectura, fortaleciendo competencias en modelado y desarrollo de proyectos mediante herramientas CAD. Su perfil integra la práctica profesional con la investigación académica, orientándose al desarrollo de conocimiento en arquitectura, diseño y urbanismo, así como a la innovación en los procesos de enseñanza, investigación y aplicación de tecnologías digitales en el ámbito del diseño arquitectónico. Alejandro, bienvenido y te escuchamos. Muy buenas tardes a todos. Ya Moni nos presentó, muchas gracias. Y a continuación les presentaré el avance de investigación correspondiente al tercer trimestre del doctorado que me encuentro cursando, con la dirección del doctor Isaac Acosta Fuentes. La investigación, y bueno, también la doctora Sandra está aquí, ahora lleva por nombre Gestión de la Innovación en los Procesos de Proyección Objetual, criterios para la asimilación crítica de sistemas BIM en microtalleres de diseño arquitectónico de la Ciudad de México. Entendiendo por gestión de la innovación a este proceso estratégico, ¿no? que permite estos despachos a estos microtalleres de baja escala, organizar, dirigir y aprovechar de mejor forma sus recursos creativos y técnicos, justo para generar procesos de diseño más eficientes, rentables y competitivos, que eso es lo más importante, ¿no? Entendiendo también por sistemas BIM como a estas plataformas de software con entornos colaborativos como Revit o ArchiCAD, ¿no? Es más que están reestructurando estos flujos de trabajo convencionales mediante la interconexión de la información técnica del proyecto. La razón por la cual aquí empleo, y la doctora Sandra también me lo sugería la sesión pasada que tuve la revisión del avance, la razón por la cual empleo este concepto de asimilación crítica en lugar de implementación es porque comúnmente la implementación suele entenderse como una adopción periférica, o sea, meramente técnica, como mucho más lineal. En cambio, el concepto de asimilación crítica de la herramienta pues comprende como esta dimensión del alcance, del contexto, y pues la forma en que el taller va a decidir asimilarla y cómo adaptarlo a su realidad operativa, justo para lograr lo que pues es el objetivo principal, que ya veremos más adelante, que es esta apropiación tecnológica real, ¿no? La investigación encuentra su fundamentación epistemológica a través de un análisis crítico y evolución del pensamiento proyectual, partiendo desde la tradición crítica que tiene la propia universidad, la UAM Azcapotzalco, prácticamente desde la fundación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño a finales de la década de los 70, para ser exactos en el 77, ¿no? Con este manifiesto que sacan, porque pues eso es lo que era un manifiesto contra un diseño dependiente, un modelo para la autodeterminación nacional, donde se advertían los riesgos metodológicos de adoptar pasivamente modelos de industrialización provenientes de países con economías hiperindustrializadas, ¿no? Ellos encontraban, y con justa razón, que no correspondían con la realidad nacional de aquella época, creo que ni con la de ahora, pero bueno, y que alejaban cada vez más al país de esta producción autónoma, ¿no?
De este manifiesto justo sale el modelo general del proceso de diseño, el cual sirvió para estructurar este modelo académico y los planes de la división en sí, ya que a partir de este modelo general y su metodología es que hay como esta, que yo denomino aquí evolución metodológica, ¿no? Pero en realidad es como esta transición que Luis Rodríguez revisa y encuentra como a través de su libro de los métodos proyectores del pensamiento de diseño, esta necesidad de actualizar el pensamiento contemporáneo alrededor del diseño o de los diseños, ¿no? Porque pues aquí la misma división se funda a partir de pues estos tres diseños, ¿no? Que era el diseño arquitectónico, el diseño gráfico, el industrial. Pues ya dije, gráfico, industrial, arquitectónico, perdón. Aquí Rodríguez sugiere, hoy tuvimos al doctor Rodríguez para exponiendo hace algunas semanas, pero replanteaba la visión del diseño contemporáneo a través del fenómeno del paradigma, lo cual me pareció a mí muy pertinente, ¿no? A pesar de que el libro ya tiene sus años, como bien decía el doctor, ¿no? Pues lo hizo en 2015 y él se atrevía a decir que lo que diga hoy, y yo comparto, pues ya va a ser pasado a cómo está la incipiencia de estas herramientas y demás, ¿no? Pero bajo esta perspectiva orientada a la praxis, veía este paradigma mucho más dirigido hacia la praxis, esta dimensión como sociológica y sistemática que él lo ponía en su libro, él lo abordaba así, no nos habló en la exposición, pero en el libro sí, de superar toda tentativa de identificarse con tendencias presentes, ¿no? Dependiendo de la temporalidad del contexto del momento. Por ejemplo, en los 90s era el CAD, ¿no? En los 2000 pues ya empezaron a aparecer los NORPs, y ahora pues el BIM, que de por sí ya lo tuvimos que haber adoptado, que está desde hace 20 años, pero pues esto también es lo que nos atañe en la tesis de por qué no se ha adoptado, por qué ha sido esta adopción periférica y no se ha asimilado críticamente, ¿no? Y lo interesante de esto es que, pues al trasladar esto de lo que encuentra Rodríguez en esto precisamente del proceso proyectual que distingue entre metodología, método y técnica, eh, quedamos a lo mejor ahí varados en esa discusión con respecto a lo que nos decía tanto Control Diseño Independiente como la evolución metodológica que encuentra Rodríguez en el diseño con respecto a estas cajas, ¿no? Lo voy a hacer el símil con lo de Jones, en donde el diseño quizás se tornó más hacia una cuestión metodológica y se olvidó, como bien también lo comentaba él, del qué para situarse más en el cómo. Entonces nos preocupaba más como esta receta que debíamos de seguir para diseñar algo que en realidad el qué se va a diseñar. Entonces, eso me lleva a mí ahora a analizar esto desde una dimensión ontológica de la técnica, ¿no? Con autores mucho más clásicos. Y que traslado esto del flujo paramétrico BIM, ¿no? Porque pues perdón, el diagnóstico del contexto operativo que tengo ahora, ¿no? Es como trasladando este que vi al escenario operativo, se puede concluir que el sector del diseño arquitectónico, ¿no? Está como fragmentado y hasta cierto punto polarizado. Por un lado, el flujo paramétrico basado en BIM, caracterizado por cómputos avanzados, por cómputos automatizados, perdón, y bases de datos integradas, pero que hasta cierto punto imponen barreras, así decirlo, ¿no? A través de su operación para la exploración formal, por ser más rígida la interfaz, y pues, esto conlleva una curva de aprendizaje elevada y creo que lo más importante también, el costo para adquirir estas licencias, que pues suele ser bastante caro. Por otro lado está el flujo convencional, ¿no? Que destaca por su agilidad y control morfológico, que suele ser mucho más intuitivo a través de software de modelado más libre, precisamente en estas fases conceptuales. Y creo que el problema con por así decirlo, que es el único, pero a la vez el más grande, es la duplicidad de procesos que existen, ¿no? Ya que debe dibujarse todo lo que se modela aparte. O sea, una cosa es el modelo que se hace y otra cosa sería la documentación de los planos necesarios para llevar a cabo su documentación. O sea, se hace ese doble proceso de se modela el modelo y aparte se dibujan los planos, cosa que pues no pasa con el flujo paramétrico, ¿no? O sea, es decir, que este flujo convencional carece de esa base de datos integrada. Este diagnóstico nos sitúa en el núcleo de una problematización que yo encuentro, como se observa del lado izquierdo. La sintetizo en 3 puntos.
que es la imposición de estos estándares de producción, que muchas de las veces está descontextualizado como, ya lo advertían desde los 70, ¿no? Sigue vigente eso. De las prácticas locales, también que existe esta dicotomía entre mercados actuales y las exigencias de mercado, ¿no? O sea, estos flujos convencionales y las exigencias que indirectamente el mercado obliga a emplear estas herramientas que optimizan o eficientan estos procesos de proyección, ¿no? Precisamente para evitar, que eso es lo más importante, el riesgo de quedar rezagados en este nicho de práctica local. Sin embargo, esta investigación, y eso lo quiero aclarar, ¿no? Quizás se puede ver o preleer otra cosa, no asume esta postura fatalista corporativa del software, ¿no? De todo despacho deba o todo microtaller deba crecer para sobrevivir, eso de adáptate o muere, si no vas a morir. No, 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 al contrario, yo creo que reconozco que en ocasiones, quizás en la mayoría, la decisión de mantenerse pequeños de estos microtalleres es una decisión voluntaria para preservar muchas de las ocasiones también esta libertad creativa y permanecer en el nicho residencial y de baja escala. O sea, el verdadero problema en realidad es que la inercia de estos flujos convencionales, el que ellos se quieran seguir, no refugiando, pero lo quieran seguir empleando pensando que no es necesario el otro, puede restarles eficiencia frente a competidores de su misma escala que sí asimilan la tecnología. O sea, no es te vas a rezagar en el mercado y solo vas a estar a estos nichos. No, 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 ellos quizás quieren estar en esos nichos. Y por ello es que ven que no es necesario actualizarte, por así decirlo. Pero en realidad lo que no se están dando cuenta es que dentro de ese mismo nicho, micro talleres igual que ellos que sí asimilen esta tecnología, ¿no? Van a poder generar cosas mucho más rápido que ellos y posiblemente les puedan ganar a ese cliente, ¿no? Por ello, pues la interrogante de la tesis, ¿no? Que la interrogante que guía esta tesis es, y lo pongo ahí, lo anuncio, ¿en qué medida la transición hacia mecanismos de asimilación crítica de los sistemas BIM puede potenciar la competitividad de los microtalleres de diseño arquitectónico de la Ciudad de México frente a los retos de profesionalización del mercado? Y para dar respuesta a este interrogante, planteo el siguiente supuesto de investigación, ¿no? O sea, esta hipótesis tentativa. La adopción crítica o no crítica de sistemas BIM en los microtalleres de la Ciudad de México no es un simple capricho, o sea, no es nada más una resistencia al cambio de forma irracional, al contrario, como te explicaba, es una respuesta pragmática. Sus flujos convencionales que actualmente emplean les permiten responder bien a los distintos encargos que tienen hoy, lo cual les da esa sensación de competitividad aparente. O sea, para ellos no está pasando nada. Pero el peligro es que esa comodidad en la que ellos operan, ¿no? En realidad está invisibilizando el desplazamiento operativo frente a competidores, y explicaba, directos, que sí logran optimizarlo para sus tareas cotidianas, como la generación rápida de presupuestos, de renders, de documentación técnica. Ahí es donde ya van a empezar no se habla de la segmentación, sino del rezago. Es como en los 90s, ¿no? O en los 2000s. Se creía que el AutoCAD no era necesario. Yo seguía teniendo mis dibujantes en el taller. ¿Qué pasó? Pues que se suplieron esos dibujantes por estas herramientas de dibujo. Pues estamos viviendo un paradigma muy parecido. El problema es que ya lleva mucho tiempo, ¿no? Es esta transición de 20 años desde que está el BIM que todavía no podemos asimilar. Por tanto, pues el objetivo general que se plantea, perdón, era determinar en qué medida la transición hacia mecanismos de asimilación crítica de los sistemas BIM puede precisamente potenciar esta competitividad de los microtalleres de diseño frente a los retos de profesionalización de mercado, que yo explicaba que podría ser el símil con los 90 y el CAD, ¿no? Aquí planteo una serie de preguntas y objetivos específicos, ¿no? Como la optimización de tiempos y presupuestos que ofrece el sistema BIM altera la competitividad de los microtalleres de baja escala en Ciudad de México, cómo el uso de herramientas de dibujo bidimensional y modelado de superficies como AutoCAD o SketchUp, que es el flujo que ellos siguen, ¿no? Es este flujo convencional, modelas en SketchUp, dibujas en AutoCAD. Sostiene la resistencia a adoptar el modelo paramétrico basado en sistemas BIM, en este caso Revit, que es el más empleado, y de qué manera la curva de aprendizaje, el costo del licenciamiento y las competencias digitales reales del personal condicionan la viabilidad de implementar procesos a través de sistemas BIM en la estructura económica del microtaller. Los objetivos responden a las preguntas específicas. Me voy a pasar a la siguiente diapositiva. El tiempo. En cuanto al avance operativo de este proyecto doctoral, ¿no? Pues apenas mi
tercer trimestre. Nos encontramos, o bueno, me encuentro en esta etapa de consolidación, yo le denomino, donde se ha realizado casi en su totalidad esto de la fundamentación epistemológica, el análisis crítico del paradigma tecnológico y pues la definición de algunos indicadores operativos, ¿no? Y ahora, ¿no? Pues en la segunda sección del proceso, me encuentro en este proceso de diseñar detalladamente los instrumentos cualitativos, seleccionar rigurosamente los casos de estudio específicos de la Ciudad de México e iniciar el levantamiento y diagnóstico de campo. Aquí, pues con asteriscos, obviamente, porque no sabemos si a lo mejor y convendría nada más un solo estudio de campo, como me sugirió la doctora Rodríguez. Y la proyección a futuro, pues contempla esta triangulación de datos de campo, la consolidación metodológica que supuestamente ya tengo. Y finalmente la estructuración de la propuesta de viabilidad técnica y operativa para estos microtalleres, ¿no? La serie de criterios. Aquí enuncio la estrategia metodológica que pretendo emplear, que es un enfoque cualitativo, también hay con asterisco, puede ser cuanticualitativo, ¿no? Es la comprensión de la gestión de la innovación en estos microtalleres de baja escala, el análisis del impacto de las interfaces técnicas, de las restricciones técnicas, perdón, de la interfaz digital de sistemas BIM, porque muchas de las veces suelen decir que la interfaz del sistema BIM, en este caso del Revit, suele ser mucho más compleja que otros, y por eso es que no se animan, ¿no? Por así decirlo, a emplearlo, aparte de lo que cuesta, porque pues no es que sea muy barata, que digamos, ¿no? El método, pues como lo anunciaba hace rato, es un estudio de caso o casos, ¿no? En el contexto local de la Ciudad de México, y la selección de unidades de análisis es con escala de 1 a 5 colaboradores. O sea, la instrumentación operativa se va a basar en las entrevistas a profundidad dirigidas a proyectistas locales, así como una matriz de contraste analítico, donde pues se haga ese versus de las restricciones del software. Ahí también me faltó Dash, más el costo de la licencia contra las competencias reales. Finalmente, pues comparto aquí lo que sería la estructura capitular proyectada para la tesis, donde el capítulo 1 abordaría la fundamentación ontológica, ¿no? de la técnica que había comentado anteriormente y el pensamiento proyectual local. En el capítulo 2 analizo las agendas globales, ¿no? Que ahí, por cierto, hay una estrategia por parte del gobierno a través de la SHCP de impulsar que sea una obligación para proyectos de infraestructura pública entregar el modelo gemelo digital, BIM. Entonces, pues, es como la geopolítica tecnológica en el sector. Ahí ya SO es arquitectura, ingeniería, construcción y operaciones. La lógica de la información integrada y catálogos, ¿no? Demás. La presentación, el capítulo 3 se basaría en este contraste empírico cualitativo de los casos, o caso, perfecto. El capítulo 4 articularía propiamente los criterios de asimilación crítica y estos flujos de trabajo híbrido, flexible, ¿no? Donde pues no vas a abandonar la convencionalidad, porque muchas veces esa es otra de las razones por las cuales no se implementa, porque pues significa como toda una revolución, cambiar el flujo convencional que ellos tienen, piensan que pues ya lo van a tener que hacer todo de forma lineal en BIM y no, o sea, pues puede ser un complemento, no deja de ser una herramienta al final de cuentas, ¿no? Y pues el capítulo 5 presentará las conclusiones, lo que denomino ahí como los horizontes de transformación y pues esta perspectiva tecnológica interesante ante las nuevas interfaces conversacionales que se está dando, ¿no? O sea, todo de los LLM, cómo nos pueden ayudar. Quizás a lo mejor esa sea una parte importante para que se pueda implementar este tipo de sistemas a través de romper la complejidad quizás de la operación en la interfaz y que a través de estos lenguajes conversacionales pudiéramos pues generar o que nos pueda ayudar a construir estos modelos, ¿no? Todo esto de la inteligencia artificial que creo que va a potenciar todo, sobre todo en nuestra disciplina, ¿no? La que nos atañe, que es el diseño, los diseños. Y sería todo de mi parte, pero no me haya pasado del tiempo. Muy bien,
Muy bien, ya tienes aplausos por ahí, ¿eh? Gracias. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas. ¿Alguien aquí en la sala tiene alguna pregunta? ¿Tenemos una? ¿Y alguna pregunta por allá? ¿Aquí en la sala? Sí, yo. Adelante, por favor. Adelante. ¿Por qué no están considerados los riesgos que en un momento dado se pueden tener para poder hacer la asimilación y adopción de este tipo de tecnologías? ¿Y por qué nada más localmente? ¿Por qué Ciudad de México? Nuevo León también es en donde está más avanzado esto, en la Sí. adopción de BIM. Sí. Sí, justo lo que me preocupaba, y ya hablando desde una experiencia propia, lo cual me llevó a tener interés en la temática y en Ciudad de México, es que yo trabajé un tiempecito para un despacho, era micro, ¿no? No, 5. Y lo que me daba cuenta es que el flujo que tenían era convencional, servía, era rentable para ellos, pero me daba cuenta que quizás a lo mejor se podría optimizar si estuviéramos implementando o asimilando este tipo de sistemas para fases muy precisas, ¿no? O para etapas precisas del proyecto, en este caso para la documentación. O sea, yo proponía en aquel entonces que se conceptualizara todo como lo estábamos haciendo, a través del modelado libre en Rhino, en Sketch o lo que sea. Ya una vez definiendo todo eso, pues pasarlo o trasladarlo al sistema BIM y ya que sea todo paramétrico. Pero ellos veían en esto una duplicidad de procesos. Entonces ellos se imaginaban que todo esto alrededor de la etapa de lo que yo denomino concepción y generación morfológica, que es todo lo conceptual, todo eso tenía que partir de cero del BIM, si no, pues ¿para qué les servía? Si lo tenían que redibujar, que para eso mejor lo hacen en CAD. Entonces de ahí nació como el interés que yo tengo en estas micro como para... Romper el paradigma de miedo. Exacto, o sea, porque no sé si quizás sea miedo, porque no creo que nada más sea eso, sino que responde a muchas otras cosas, como el costo por el licenciamiento, el capacitar a lo mejor. Exacto, capacitar a lo mejor al personal, de nada sirve que a lo mejor uno lo haga, si vas a romper con todo el flujo, al final de cuentas, siempre en todos los procesos de diseño, en cualquiera de las áreas, en gráfico, industrial, arquitectónico, lo importante es el flujo, no vas a romper el flujo. Si rompes el flujo, ya va a haber problemas porque te vas a tener que adecuar a uno nuevo. Entonces tienes que asimilarlo críticamente de tal forma que quizás si lo puntualizas hacia etapas precisas, en este caso yo lo veía, ya que está consolidado la documentación técnica, ya no vamos a tener que redibujar nada más. Pero para eso se podría contratar a alguien que se dedicara a eso, que hay muchísimos despachos que eso hacen. O sea, bimean tu proyecto, ¿no? Pero lo que nos están dando cuenta es que, pues quizás, como yo lo veo y es sobre lo que hago la hipótesis, es que en un futuro pues ya no sea tan rentable eso y que no solo se rezaguen, ¿no? Sino que pues tiendan a trabajar más de lo que ellos consideran para no hacer según este retrabajo y perder clientes, que es lo que a ellos les interesa, ¿no? Entonces de ahí es que nació en la Ciudad de México, en estos microtalleres, entiendo que pues es una problemática ni siquiera nacional, es mundial, hay un fenómeno no BIM, por ejemplo, por lo mismo de la complejidad que genera, y yo creo que más allá de la complejidad en la interfaz y uno, por ejemplo, recién saliendo de la carrera y demás, pues no tiene dinero para pagar esas licencias y pues no es tan craqueable, ¿no? Digamos, o sea, si no lo tienes full, te crashea además y hay otros programas que pues quizás nos pueden auxiliar más en eso. Entonces de ahí vino la preocupación de por qué en la Ciudad de México y por qué a esta escala. Pero por supuesto que sé que muchas otras empresas más grandes, quizás en pymes, ya lo emplean bien y lo implementan bien en sus procesos y son tan eficientes que les está generando muchísimo más volumen de clientes y de obra. Y sobre todo por el mercado, ¿no? Exactamente. Restringido. Y la otra que yo veo que esta tecnología va más orientado a los gemelos digitales. Ajá, exacto. Y ese es el premio que podríamos decir de este tipo de tecnología, ¿no? Sí. Y que todavía aquí en México por lo menos no existe un mercado y todavía no se comprende muy bien qué es un gemelo digital. Sí. Que ya lo empiezan a exigir, le digo, según para la situación turca, pero pues estamos en pañales para la comparación de Inglaterra, Australia y demás. Sí. Muchas gracias. Al contrario. ¿Alguna pregunta allá en virtual? No. Ok, aquí. Todo está. Adelante. ¿Qué tipo ¿de qué empresas estamos hablando o microempresas estamos hablando?
¿Se dedican a qué? A producir qué. Okay. Porque, tu trabajo es diseñarles a ellos, pero ¿qué? Ajá, o sea, ¿Qué es proyectos van a entregar ellos? ajá, es más que nada como el servicio, ¿no? El proyecto de diseño arquitectónico de interiores, que muchas veces se ve como de, pues esto no es construcción, pues ¿para qué le meto BIM a algo que pues no es parametrizable? Pero en realidad todo es parametrizable, ¿no? O sea, las telas, un cortinero, demás, lo puedes parametrizar y te da un resultado Todo inmediato que tiene puedes medida. ver. Exacto. De ahí parte, o sea, del measure. Todo puede ser medible. El problema está en que, pues lo vemos que sirve para otras cosas y no para esto. O sea, digamos que yo lo que quiero hacer es que esto sea como más integral, que no se vea como, solo me sirve para la construcción en sí, sino que es para Sí, remodelaciones, por para eso es mi pregunta. Sí, sí, ¿A sí. qué tipo porque hablas de hacerles encuestas a Sí. este tipo de Sí, empresas, pero ¿a qué se dedican esas empresas que tú estás Sí. observando para que sean tu material de apoyo? Sí. Diseño de proyecto arquitectónico, de interiores, remodelaciones, de baja escala. Mientras más local piensan que pues, es más informal el cliente. Y pues, un cliente no te va a pedir el que me lo digital. Pero te puede servir a ti para... Porque a mí me llegó a la mente a lo mejor un microtaller de reparaciones, ¿no? Y dije, puede entrar los por eso freelancers. es importante que especifiques Sí, dentro de tu trabajo hacia quién va a ir dirigido. Porque sabemos que puede ir dirigido a todos, Sí. pero tú ahorita en este proyecto tienes que ser puntual hacia dónde vas a ir a dirigirlo. Sí. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque si no lo englobas de una forma que a lo mejor alguien lo quiere hacer y a ese no le funciona. Precisamente porque hacen productos directos. Sí. O sea, hay que enfocar, está muy bien el trabajo, pero sí hay que enfocar cuáles van a ser tus parámetros de los que vas a abordar tu tema, ¿no? Sí, O sea, está interesante y es ahora sí que una recomendación. Sí, muchas gracias. Y anunciarlo ahí desde el título también. Gracias. Muy bien, un fuerte aplauso entonces.